Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bueno, dos noticias esta semana. Una con mucha trascendencia. La AFA rompió con Torneos y Competencias, o mejor dicho, Grondona rompió con TCS, Televisión Codificada Satelital, que es lo mismo que decir Televisión Teis Sport, más el diario Clarín. Aquel que le dio el gran negocio se los quitó en forma unilateral y bueno, un negocio que les dio y nunca debió haber sido, un negocio que tuvo grandes ganadores en dinero y grandes perdedores, inclusive con la censura de la noticia inmediata por parte de aquellos que tenían la propiedad de los goles hasta el domingo a las 10 de la noche. Pero bueno, esto fue así, todo el mundo quería que esto volviera a estar como está y no hubiese tenido tanta repercusión si no se hubiese metido el gobierno. Pero el gobierno se metió y en definitiva, esto de que Julio Grondona, también hombre enfrentado al kirchnerismo durante hace poco tiempo, Kirchner lo quiso sacar de la Asociación del Fútbol Argentino, por lo menos lo intentó, no pudo o no siguió adelante con los planes, pero la intención era esa. Llegaron a un acuerdo y en definitiva terminaron pegándole un bofetazo a Clarín y quitándole uno de los grandes negocios, uno de los negocios más importantes del grupo Clarín en la República Argentina, donde ahora también aparece la Embajada de Estados Unidos metida, porque parece que hay empresas de Estados Unidos que están metidas en el negocio. Bueno, bien. Más allá de esto, digo que este sí tuvo gran repercusión porque todos los medios van con todo contra el gobierno, hablando de la pobreza y que no tendría que haberse metido con el tema del fútbol estando la pobreza de por medio. En definitiva, los de la oposición se suman a esto de los medios, como los medios son todos del Grupo Clarín y los que no son del Grupo Clarín pertenecen a de Narváez en gran proporción. Uno está medio encerrado en cuanto a la información y todo es una avalancha y ahora con mucho más enfurecimiento que antes sobre el gobierno nacional. Entonces dice que la pobreza tendría que haber estado en primer lugar, etcétera, etcétera, cuando en realidad en este país todo se hizo para quitarles el hambre a los pobres. La caja pan en la época de Alfonsín, las manzaneras en la época de Chiche Duhalde, lo que actualmente se está haciendo es para que los pobres sigan existiendo pero con menos hambre. Algunos lo hacen mejor, otros lo hacen peor, hay más hambrientos y menos hambrientos, hay mayor redistribución, redistribución y menor redistribución de acuerdo a los gobiernos, fluctúa el tema de la pobreza, pero pobres siempre hay porque nunca hubo una política en serio, ni de uno ni de otro, para sacar a los pobres de la pobreza. Ahora, porque eso sería gobernar, pero acá no se gobierna, acá se va solucionando el problema. ¿Cuál es la otra noticia que pasó desapercibida? Pasó desapercibido los 136 votos del oficialismo en un excelente debate de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo consiguió que la presidenta retenga los superpoderes por un año más. Aquí se había jugado todo la oposición para volver a pegarle otro cachetazo fuerte desde el punto de vista legislativo al gobierno nacional. Sumado a la oposición, la gente del campo, que estuvo merodeando ahí la Cámara de Diputados permanentemente, inclusive integrando las gradas el día del debate, junto con la JP que apoyaba la otra posición. Parecía más una cancha de fútbol que la Cámara de Diputados en sí, pero en definitiva ahí se hizo la democracia, se debatió y el oficialismo sacó 136 votos, impensado minutos antes de que esto sucediera. ¿Por qué no tuvo trascendencia? Precisamente por el tema de los medios. Ahora, en el día de hoy, los del campo, un sector de los del campo, que no serán los 4 de la mesa de enlace, pero un sector que indudablemente los va a representar, dice De Ángeles, que por un lado va por los canales presentando a su novia jovencita, moderna, y los periodistas le preguntan sobre su nuevo romance, y por otro lado va diciendo que los legisladores tendrían que donar la dieta, porque ya que entregan los superpoderes, no tienen nada que hacer en el Congreso, por lo tanto que donen la dieta. Y por otro lado dice que le van a preguntar a los senadores qué es lo que van a hacer con la votación que se va a tratar, si van a convalidar lo de la Cámara de Diputados o no, si van a votar a favor de sus provincias o a favor del gobierno. Esto es lo que se llama, no práctica de la democracia, esto se llama actitud patotera, esto se llama presión, lisa y llanamente una presión y una actitud patotera que los que ya están acostumbrados a este tipo de cosas y se han convertido en el partido político de mayor oposición hacia la gestión de gobierno, han utilizado en forma permanente. Lo vienen utilizando desde hace mucho tiempo. Creo que les va quedando menos margen de aquí en adelante, pero de todos modos es para tenerlo en cuenta. Ahora digo, los senadores saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer. No tiene que la gente del campo, que además no entiende,
ir a decirle a un senador si debe apoyar o no debe apoyar el otorgamiento de los superpoderes a la presidenta, que entre otras cosas le faculta para determinar las retenciones a las exportaciones. Ahora, este periodista de ninguna manera quiere que los superpoderes estén en manos del Ejecutivo, de ninguna manera. Los superpoderes deben estar en las manos del Ejecutivo solamente ante una urgencia de peligro nacional. Si la patria, si la nación, si el país lo necesita en forma urgente y drásticamente debe actuar el Poder Ejecutivo. De lo contrario, nunca los poderes que corresponden al Congreso deben pasar al Ejecutivo. Por lo tanto, lo que pretendo es que vuelvan al lugar desde donde nunca debieron haber salido. Los superpoderes que tiene el Ejecutivo deben volver al Congreso. Ahora, ¿cómo se hace? ¿De esta manera? De ninguna manera. Si los tuvo Menem, si los tuvo Kirchner, si los tuvo Duhalde, si los tuvo De la Rúa, si los tuvieron todos mucho más tiempo que Cristina Kirchner, ¿por qué si los van a quitar a Cristina Kirchner? ¿Por una cuestión de enfrentamiento? Así no se gobierna. Manera para gobernar. Manera para gobernar sería, bueno, muy bien, los superpoderes deben volver al Congreso de la Nación. Sentarse ahí el oficialismo, la oposición, y determinar en qué condiciones y cuáles son los que deben quedar en manos del Ejecutivo y cuáles deben volver. ¿A partir de cuándo? Del primer día o del día posterior a la asunción del próximo presidente. Es decir, el nuevo presidente, en el que el 2011 vaya a asumir, sea peronista, radical o quien fuere, sabrá que va a tener que gobernar sin los superpoderes. Eso es gobernar, eso es ser estadista, eso es ser político en función de un buen gobierno para el país. Los políticos creen que ser buen político es lo que hacen ellos, mantenerse en el poder, algunos de por vida. Y eso simplemente es estar sabiendo los argumentos y todos los atajos correspondientes para poder estar siempre prendidos en la política con pingües negocios en forma individual. Pero eso no es saber gobernar. Han demostrado que permanecer saben y lo hacen muy bien. Gobernar no saben. Uno de los temas que habrá que analizar para tener en cuenta, consensuar y hacerlo a futuro es la coparticipación para la provincia de Buenos Aires. Está claro que ningún presidente le quiere dar al gobernador el porcentaje de retenciones que se fue de la provincia de Buenos Aires en un momento. Por lo tanto, una lógica sería, mientras tanto, que la provincia reciba la ayuda necesaria, pero a partir del 2011 la provincia tendría que ya empezar a analizar y a tratar en el Congreso la devolución del porcentaje de la coparticipación que perdió en su momento. Sabrá el próximo gobernador, sea del partido que fuere, que va a contar con un presupuesto mayor para la provincia de Buenos Aires y con una coparticipación lógica a los aportes que le hace a la nación. Hasta la próxima.